Hola, hoy vamos a poner la lupa sobre algo que, bueno, nos toca de cerca a todos en Honduras. Las reglas del juego para el servicio eléctrico. Así es. Tenemos aquí el Acuerdo CRE 99-2025, que está, como dicen, recién salido del horno. Se publicó en la Gaceta el 15 de agosto de 2025. Correcto, es muy reciente. Y la idea hoy es desmenuzar este nuevo reglamento de servicio eléctrico de distribución. Queremos entender qué cambia realmente, ¿no?, en la relación entre la empresa que nos da la luz y nosotros, los usuarios. Exacto, ver los puntos claves. ¿Cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones? Vamos a hacer un análisis a fondo de esta normativa. Perfecto. Muy bien, pues empecemos por el principio. Tenemos este nuevo reglamento de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasaba antes que, digamos, necesitaba un cambio? Pero diga, este acuerdo lo que hace es aprobar formalmente un reglamento nuevo. Ajá. Y este viene a sustituir unas reglas que había antes, del 2020. ¿El motivo? Pues, según dice el mismo documento, se vieron oportunidades de mejora. Entiendo. Y parece que seguía habiendo preocupaciones tanto de la ENE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, como de la gente, de los usuarios, sobre cómo estaban funcionando las cosas. O sea que no todo estaba marchando sobre ruedas. Parece que no. Entonces, para afinar estas reglas, la CRE, que es la que manda en esto por ley, ¿no?, desde la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014, Claro. hizo una consulta pública. Esto fue en 2023. Y parece que hubo bastante interés, porque recibieron más de 150 comentarios. ¿Más de 150? Vaya. Sí, sí. Incluso ampliaron el plazo 2 veces. Y además, se reunieron con gente técnica, con la misma ENE Distribución. Así que bueno, este reglamento es como el resultado de todo este proceso de revisión, buscando poner las cosas un poco más en orden. Entendido. O sea, se escucharon varias voces, se analizaron los problemas y se buscó una solución más completa, digamos. Exactamente. Una visión más integral. Ahora, vayamos al meollo del asunto, al corazón del reglamento. ¿Cómo quedan definidas las reglas básicas entre la empresa y el usuario? Por ejemplo, algo fundamental. Si alguien necesita contratar el servicio por primera vez, ¿qué tiene que hacer ahora? A ver, aquí el reglamento es bastante específico. Para pedir el servicio, hay que llenar una solicitud de servicio formal. Y firmada, claro. No es solo llamar y ya. No. Hay que detallar bien quién lo pide, para qué dirección exacta, qué tipo de conexión necesita, eso es el nivel de tensión, y también cuánta energía calcula que va a consumir. O sea, la demanda prevista. Vale. Y hay que adjuntar papeles. Documentación. El famoso papeleo. El famoso papeleo, sí. Si es una persona natural, piden copia de su DNI, del Documento Nacional de Identificación, algo que pruebe que vive ahí o es dueño, como la escritura o un contrato de alquiler registrado. Ok. Y un mapita, un croquis de cómo llegar. Ajá. Ahora, si es una empresa, una persona jurídica, la lista es un poquito más larga. La escritura de la sociedad, su RTN, Registro Tributario Nacional, el poder del representante legal, el DNI de esa persona, también la prueba de que tienen el inmueble y el croquis. Suena bastante trámite inicial, ¿no? Sí, un poco, pero bueno, se busca tener todo claro desde el inicio. Y la empresa tiene que responder rápido. O te pueden tener esperando meses. No, eso es importante. Una vez que entregas todo, la distribuidora tiene un plazo máximo de 15 días. ¿15 días? 15 días para decirte si es factible o no conectar el servicio ahí. No pueden dejarte en el aire indefinidamente. Bien, eso es un plazo concreto. Y una vez que te dan luz verde, que dicen que sí, el siguiente paso es firmar un contrato de suministro. Ah, un contrato formal. Fundamental. Ya no es un acuerdo de palabra. Ese contrato tiene que poner por escrito quiénes son las partes, las direcciones, los detalles técnicos del servicio, qué tarifa te van a aplicar, si te piden una garantía y, sobre todo, los derechos y obligaciones de cada uno. ¿Y qué tipo de obligaciones vienen en ese contrato? Mencionaste que detalla derechos y deberes. Claro. Por ejemplo, una obligación clave para el usuario, para la persona que debe estar en el contrato, es permitir el acceso. Acceso a la casa. Bueno, al personal identificado de la empresa, para que puedan leer el medidor o hacer alguna inspección si es necesario. Entiendo. Y ojo,
Una condición importante para poder firmar este contrato es no tener deudas viejas con la misma empresa, a menos claro que ya tengas un arreglo de pago vigente. Ah, mira, estar al día es requisito. Exacto. Bien, hablemos más de esas obligaciones del usuario. ¿Qué es lo más importante que se espera de nosotros bajo estas nuevas reglas? Hay varias cosas claves, sí. Primero, usar la energía solo para lo que contrataste y en el lugar que dijiste. Lógico. Si contratas para tu casa, no puedes usar esa misma conexión para poner un negocio sin avisar y cambiar el contrato, ¿entiendes? Clarísimo. Segundo, mantener tus datos actualizados. Si cambias de número de teléfono o te mudas dentro del mismo lugar pero cambias algo, hay que informar. Ok. Tercero, si prevés que vas a necesitar más potencia, digamos, instalas un aire acondicionado grande o más maquinaria. Que consume mucho. Exacto. Tienes que avisar con 30 días de anticipación para que la empresa pueda ajustar la capacidad y no haya problemas. 30 días, vale. Y cuarto, que parece obvio pero es fundamental, pagar las facturas a tiempo. La puntualidad en el pago, claro. Mencionaste antes algo sobre la entrada del servicio. ¿Qué es eso exactamente? Sí, esa es otra obligación importante del usuario. Se refiere a la instalación eléctrica tuya, propia, desde donde te conectas a la red de la empresa. Ah, ya. Mi caja de breakers y eso. Más o menos, el reglamento dice que esta entrada del servicio tiene que estar en un lugar accesible desde fuera de la propiedad. Fuera. Sé visible las 24 horas, idealmente justo en el límite del terreno. La idea es facilitar las lecturas del medidor y posibles reparaciones sin que necesiten que estés en casa siempre. Ah, claro, para que no tengan que entrar. Exacto. Y finalmente, bueno, hay que cuidar el equipo de medición, el medidor, que es de la empresa, y colaborar si por alguna razón tus aparatos están causando problemas en la red general. Ok. Incumplir estas cosas puede llevar a que te suspendan el servicio. Bueno, esas son nuestras responsabilidades. Ahora veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué se le exige a la empresa distribuidora? ¿Cuáles son sus deberes principales? Quien en la empresa también tiene obligaciones muy claras. La primera, atender todas las solicitudes de servicio que sean viables técnicamente y que cumplan los requisitos. No pueden decir que no porque sí. Tienen que justificarlo si rechazan. Correcto. Deben asegurarse de que la potencia que uno tiene contratada esté siempre disponible. No puede ser que pagues por algo y no lo tengas. Ujú. Y un punto que me parece crucial. Deben conectar los servicios siempre con un medidor instalado y que funcione bien. Nada de conexiones directas mientras tanto. Nada. Y si por alguna razón, digamos, no tienen medidores disponibles en ese momento y el usuario, para no esperar, decide comprar uno por su cuenta, ¿Puede hacer eso? sí. Y si lo hace, la empresa está obligada a reembolsarle ese costo. Eso es interesante. Que te devuelvan el dinero si tienes que comprar el medidor tú mismo. ¿Qué más le exijan a la empresa? Bueno, deben entregar la factura mensual puntualmente y con toda la información necesaria, que ya veremos qué incluye. Sí, ese es un tema clave. También tienen que garantizar la calidad del servicio, o sea, que el voltaje, la frecuencia de la electricidad estén dentro de los límites que marcan las normas técnicas. Que no haya muchos bajones o subidas de voltaje. Exacto. Y si no cumplen con esa calidad y eso causa problemas, deben indemnizar al usuario. Hay una norma específica de calidad que dice cómo. Indemnizar. Por ejemplo, si se me daña un aparato. Justo. Muy relacionado con eso, la empresa es responsable si hay daños en los aparatos eléctricos del usuario. Pero ojo, causados por problemas en la red que sean culpa de ellos. Como una sobretensión fuerte que venga de la calle. Por ejemplo, si se demuestra que el problema vino de la red de distribución, deben responder por esos daños. Yo común demostrar que la culpa fue de la red y no de algo interno en su casa. Es un buen punto, sí. El reglamento establece un procedimiento para esos reclamos, con plazos para que inspeccionen y respondan. La clave, supongo, será documentar bien todo. ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó? Claro. Pero sí, la carga de la prueba, como dicen los abogados, puede ser un desafío en la práctica. Hablemos ahora de dinero, que siempre es un tema sensible. ¿Qué pasa con los depósitos que a veces piden al contratar el servicio? ¿Siguen existiendo? Sí, se mantiene la figura del depósito en garantía. Antes de conectarte el servicio, la empresa te exige este depósito. ¿Y de cuánto es? Equivale más o menos a lo que ellos estiman que vas a consumir en un mes. Ah, un mes de consumo. Sí, y puede ser dinero en efectivo o también una garantía bancaria. Si es dinero, tiene que generar intereses anuales para ti, para el usuario. Intereses, como en el banco. Algo así. Se basa en la tasa pasiva promedio,
O sea, lo que pagan los bancos por los ahorros, más o menos. No te vas a hacer rico, pero algo es algo. Bueno, es justo que si tienen tu dinero, genere algo. Y este depósito no es fijo para siempre, ¿eh? Se revisa cada año. Se actualiza. Sí, si tu consumo promedio del último año subió o bajó más de un 20% comparado con el depósito que tienes, se ajusta. O sea, si consumí mucho más, ¿me piden más dinero para el depósito? Correcto. Te tocará pagar la diferencia para actualizar la garantía. Y si consumiste menos, la empresa te tiene que acreditar esa diferencia en tu factura. Ah, funciona en ambos sentidos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ese depósito si uno, por lo que sea, no paga una factura? Ahí está la razón de ser del depósito. Si un usuario no paga, la empresa puede usar ese dinero para cubrir la deuda. Eso sí, antes de cortarte el servicio. Entiendo, es una garantía para ellos. Claro. Y después de usarlo, te van a pedir que repongas ese dinero del depósito para que la garantía siga activa. ¿Tiene sentido? Oye, ¿y qué hay de esos casos donde, para conectar a alguien nuevo, sobre todo si es un proyecto grande o está medio lejos de la red, se necesita construir más tendido eléctrico, poner postes, transformadores? ¿Quién paga eso? Buena pregunta. Si se necesitan obras nuevas importantes, como extender la línea o poner un transformador más grande solo para ese usuario o proyecto, Ajá. la empresa puede pedirle al que solicite el servicio que contribuya, que pague una parte o incluso todo el costo de esa obra. Ah, o sea que el usuario paga la infraestructura. Puede ser, sí, pero, y esto es muy importante, esa contribución es reembolsable. Reembolsable. ¿Cómo? La empresa tiene que devolverle ese dinero al usuario poco a poco, generalmente a través de créditos en las facturas de energía que va consumiendo. Y se reconocen los costos reales de materiales, equipos, mano de obra. O sea, es como un préstamo que el usuario le hace a la empresa para la obra y se lo devuelven con la energía. Algo así, sí. Es una forma de financiar esas expansiones necesarias. Interesante. Pasemos ahora a la medición y la factura, que suelen ser fuente de muchas dudas y a veces reclamos. ¿Qué dice el reglamento para que esto sea más claro, más transparente? Mira, el reglamento le da muchísima importancia a la medición correcta. Ya lo dijimos, prohibido conectar a nadie sin medidor. Regla número 1. Y si el usuario lo tiene que comprar porque la empresa no tiene, le tienen que devolver el dinero. Eso ya quedó claro. Sí. Además, los medidores tienen que cumplir normas técnicas y estar bien calibrados. O sea que midan justo lo que se consume. ¿Y quién verifica eso? Bueno, los laboratorios que hagan esas calibraciones deben estar acreditados con una norma internacional, la ISO/IEC 17025. Eso es para asegurar que las pruebas son confiables. Ok, que no lo haga cualquiera. Exacto. ¿Y si yo como usuario sospecho que mi medidor está midiendo mal? Que me está marcando de más, por ejemplo. Tienes derecho a pedir una revisión de la calibración. ¿Y eso cuesta? Depende. Si ya pasaron más de 5 años desde la última revisión oficial que hizo la empresa, la revisión es gratis para ti. Ah, bien. Ahora, si pides la revisión antes de esos 5 años, el costo dependerá del resultado. Si se comprueba que el medidor sí estaba midiendo mal, fuera de los límites de error permitidos, paga la empresa. Lógico. Pero si el medidor estaba bien, dentro de la norma, entonces el costo de la revisión lo pagas tú, el usuario que la pidió. Entendido. Hay que estar seguro antes de pedirla si es reciente. Exacto. También se regula cómo deben estar sellados los medidores, para evitar manipulaciones, claro. Todo para asegurar que la medición sea fiable. Esa es la idea. El reglamento también mira un poco al futuro, ¿sabes? Menciona medidores más modernos. ¿Cómo cuáles? Habla de medidores bidireccionales. Esos son los que necesitan las personas que generan su propia energía, por ejemplo, con paneles solares en el techo. Ah, para la generación distribuida. Justo. Y quieren inyectar la energía que les sobra a la red. Ese medidor mide en ambos sentidos. Claro. Y también contempla los medidores prepago, poniendo reglas para que funcionen de forma justa, cómo se cobra, etc. O sea que se está abriendo a nuevas tecnologías de medición. Sí, busca adaptarse. Y la factura en sí, el papel o el archivo que nos llega cada mes. ¿Qué información debe traer ahora? A veces son como un jeroglífico. Jaja, sí, a veces cuesta entenderlas. La idea es que ahora sean más transparentes. La regla de oro. La facturación tiene que basarse en lecturas reales del medidor. Nada de promedios o estimados porque sí. Solo se permite estimar o promediar el consumo en casos muy excepcionales y tiene que autorizarlo la CRE,
no puede ser la norma. Bien. La factura debe llegar cada mes, puntualmente, y tiene que incluir un montón de información. A ver, ¿cómo qué? Pues los datos claros del usuario y del servicio. La dirección, el número de contrato. La lectura actual del medidor y la del mes anterior, para que veas la diferencia. El consumo del mes, claro. Lo básico. Sí, pero además un gráfico y los números del consumo de los últimos 6 meses, para que puedas comparar si estás consumiendo más o menos. Ah, un historial. Eso está bueno para controlar el gasto. Exacto. Y además tiene que desglosar todos los cargos. Desglosar, separar cuánto es, ¿por qué cosa? Sí, cuánto estás pagando por la generación de la energía, cuánto por el transporte, la transmisión por las grandes líneas, cuánto por la distribución, que es lo que hace la empresa local, el costo del alumbrado público. Que a veces no se sabe bien cuánto es. Ahora debe venir claro. También si te aplican algún subsidio, tiene que aparecer. ¿Y los descuentos? ¿Descuentos como cuál? Pues, por ejemplo, el descuento de la tercera edad o para jubilados. Tiene que venir reflejado. Muy bien. Y una novedad interesante. Deberá mostrar el saldo de tu depósito en garantía. Ah, para saber cuánto tienes ahí acumulado con los intereses. Exacto. Aunque para esto último, para que aparezca el saldo del depósito en la factura, les dan un plazo de 2 años para implementarlo. Bueno, pero la intención es buena. Más transparencia. Esa es la meta. ¿Y si hay errores en la factura? Me imagino que pasa. Si me cobran de más o incluso de menos. Sí, claro, los errores ocurren y se tienen que corregir. Si la empresa se equivocó y te cobró de menos, Me lo pueden cobrar después. sí, pueden recuperar esa diferencia, pero solo hasta 6 meses hacia atrás. No te pueden cobrar un error de hace años. 6 meses. Y muy importante, sin cobrarte intereses por ese error pasado de ellos. Ah, bueno, eso es justo. Y si fue al revés y te cobraron de más, están obligados a devolverte ese dinero extra. Normalmente lo hacen como un crédito en tu siguiente factura. Ok, se compensa. Se compensa, sí. Inevitablemente, a veces las cosas no van bien. Pueden surgir problemas. ¿Qué pasa si un usuario no paga a tiempo? O al revés, ¿qué pasa con las conexiones ilegales? O si soy yo el usuario el que tiene una queja sobre el servicio. Empecemos por la falta de pago, que es común. Si alguien no paga a tiempo, entra en mora. Ajá. La empresa puede cobrar intereses sobre la deuda. Usan la tasa activa promedio de los bancos, que suele ser más alta que la que te pagan por los ahorros. O sea que la deuda crece. Crece, sí. Y aquí viene un punto importante, que puede ser polémico. Según el reglamento, pueden suspender el servicio sin necesidad de un aviso previo por falta de pago. Espera, sin aviso previo. ¿Así nomás te pueden cortar la luz si te atrasaste? Eso suena bastante drástico. Sí, según el texto del reglamento, por falta de pago pueden suspender sin aviso previo. Es un cambio respecto a prácticas anteriores en algunos lugares. Uf, hay que tener cuidado entonces. Definitivamente. Sin embargo, hay límites. No pueden cortar ni en fines de semana ni en días feriados. Ah, bueno. Ni tampoco el día antes de un feriado o fin de semana si saben que no van a tener personal disponible para reconectar al día siguiente. La idea es no dejar a la gente sin luz todo un fin de semana largo por una deuda. Entiendo. Una mínima protección ahí. Una vez que pagas la deuda, incluyendo los costos de la reconexión, que también te los cobran, Claro. deben restablecer el servicio rápido. El plazo es entre 8 y 12 horas máximo, dependiendo si es una ciudad grande o una zona más rural. 8 a 12 horas. Y si se tardan más de eso en reconectar, tienen que indemnizarte por la demora. Mira tú. Hay consecuencias si no cumplen. ¿Sí? Y un punto crucial, muy importante a favor del usuario. No te pueden cortar el servicio si tienes un reclamo pendiente sobre esa misma factura que está en disputa. Ah, eso es clave. Si estoy reclamando porque creo que me cobraron mal, no me pueden cortar mientras tanto. Exacto. Mientras el reclamo sobre esa factura específica no se resuelva, no pueden usar la suspensión como medida de presión. Esa es una garantía importante para el consumidor, ¿eh? Sin duda. ¿Y qué pasa con el otro lado oscuro? El fraude, las conexiones ilegales, el robo de luz, como se dice popularmente. El reglamento también trata eso. Define claramente lo que son conexiones irregulares y la manipulación del equipo de medición. O sea, cuando alguien se conecta directo sin medidor o le mete mano al medidor. Exactamente. Si la empresa detecta esto, tiene derecho a recuperar la energía que se consumió pero no se pagó. Lo llaman SNP, energía consumida y no pagada. ¿Y cómo saben cuánta fue? Si no había medidor o estaba alterado. Buena pregunta. No pueden cobrar lo que quieran.
Hay un procedimiento estricto que deben seguir. A ver, Primero, tienen que hacer una inspección en el lugar. y documentar todo bien. Tomar pruebas, fotos, videos, si es posible. Levantar un acta detallada de lo que encontraron. Con testigos, supongo. Debería ser así, o al menos con constancia clara. Luego, calculan cuánta energía estiman que se dejó de pagar. Para eso, el reglamento da unas metodologías específicas, no es al azar. Ah, hay fórmulas para estimar. Sí, basadas en la carga instalada, el tipo de usuario, etc. Finalmente, notifican al usuario el monto que le van a cobrar por esa SNP y le dan un plazo para pagar. ¿Cuánto tiempo tienen para cobrarte eso desde que lo descubren? Tienen hasta 6 meses desde la fecha de la inspección para exigirte formalmente el cobro de esa SNP. 6 meses. Si el usuario no paga ese monto, la empresa puede iniciar acciones legales para recuperarlo. Entendido. Hay un proceso formal para eso también. Así es. Bien. ¿Y si es al revés? Si soy yo como usuario la que tiene un problema. Me cobraron mal, el voltaje es muy bajo y se me queman los focos, se me quemó un aparato por una subida de tensión, ¿cómo reclamo mis derechos? Todos los usuarios tienen derecho a presentar reclamos formales ante la empresa distribuidora. Por cualquier cosa. Bueno, por los motivos que establece el reglamento, que son bastantes. Problemas para que te conecten el servicio, si crees que hay errores en la factura, si te hacen cobros que no entiendes, si piensas que te están aplicando mal la tarifa. Ajá. Si sufres cortes de luz muy frecuentes o prolongados, si la calidad de la energía es mala, voltaje bajo o alto, o incluso si no estás de acuerdo con un cobro que te hicieron por SNP, por supuesto. O sea, cubre muchas situaciones. Sí, casi todas las disputas comunes. La empresa está obligada a informarte cómo es el proceso para hacer el reclamo, y deben tener oficinas de atención al público, físicas o virtuales, para recibirlos. Y tienen plazos para responder, porque a veces uno reclama y... Sí, hay plazos definidos. La regla general es que deben darte una respuesta a tu reclamo en un máximo de 15 días hábiles. 15 días hábiles. Esos son como 3 semanas. Puede ser mucho tiempo si uno está sin luz o con una factura altísima que no puede pagar. Tienes razón. 15 días hábiles puede ser largo para ciertos casos. Por eso, el mismo reglamento establece plazos más cortos para situaciones específicas que requieren más urgencia. Ah, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, si reclamas por un error en la factura justo cuando la recibes, dentro de los primeros 10 días, y el error es evidente, el ajuste deberían hacerlo en 5 días hábiles. Eso está mejor. Si reclamas por una interrupción del servicio, o sea, que no tienes luz, la atención debe ser rápida. Tienen que responder y empezar a solucionar entre 2 y 8 horas, dependiendo de la zona. Lógico. Eso es urgente. Para fallas en el alumbrado público, que también se puede reclamar, el plazo es mayor. Ahí sí dan hasta 20 días hábiles para repararlo. Bueno, el alumbrado es importante, pero no tan crítico como la luz en casa. Exacto. Y para los reclamos por daños a equipos, que hablábamos antes. Sí. El procedimiento es, deben hacer la inspección en tu casa en un plazo de 7 días hábiles desde que pones el reclamo. Y luego, tienen otros 5 días hábiles después de la inspección para darte una respuesta sobre si aceptan o no la responsabilidad y cómo te compensarían. 7 días para ir a ver y 5 para responder. Sigue siendo un tiempito, pero al menos hay plazos. Hay plazos definidos, que es lo importante. Ya no queda a discreción total de la empresa. El reglamento no solo dice qué hacer, qué derechos y deberes hay, sino que también habla de qué pasa si no se cumplen las reglas, ¿verdad? Infracciones, sanciones. ¿Correcto? El título séptimo trata sobre las infracciones y las sanciones. Define qué se considera una falta. ¿Y qué tipo de cosas se consideran infracciones, por ejemplo, para la empresa? Hay una lista bastante detallada. Se clasifican en leves, graves y muy graves. Como ejemplos de infracciones, digamos leves o graves para la empresa, están: conectar a alguien sin medidor, eso es una falta. Ya lo habías dicho. Manipular la calibración de un medidor para que marque un poco de más, digamos entre un 2% y un 10% de error a favor de ellos. Ah, eso es grave. ¿Sí? Cobrar por la conexión cuando no corresponde según las reglas. Cortar la luz sin una causa justificada. No pagar las indemnizaciones por mala calidad del servicio cuando toca. No arreglar el alumbrado público a tiempo. Incumplir los plazos para responder los reclamos de los usuarios. O en general dar una mala atención en sus oficinas. O sea, muchas de las obligaciones que mencionamos, si no las cumplen, son infracciones. Exactamente. El incumplimiento de las obligaciones se convierte en una infracción sancionable. Y para los usuarios, también hay infracciones definidas. También. Para los usuarios se consideran infracciones cosas como conectarse o reconectarse solos sin permiso de la empresa después de un corte.
Alterar el medidor también con ese margen de error del 2 al 10%. Ajá. Hacer conexiones directas antes del medidor para no pagar la energía, usar más potencia de la que tienes contratada de forma continua y sin avisar, o dar información falsa para conseguir descuentos que no te corresponden, como el de la tercera edad si no lo eres. Entiendo. También son incumplimientos de las obligaciones que vimos. Claro. ¿Y quién pone las multas? ¿La misma empresa? No. La autoridad para investigar y sancionar estas infracciones, tanto de la empresa como de los usuarios, es la CRE, la Comisión Reguladora. Ah, la CRE es la que multa. Sí. Ellos analizan la gravedad de la falta, considerando varios criterios. Si la infracción puso en peligro a alguien, el daño económico que causó, si hubo intención de cometerla, si es la primera vez que pasa o si es reincidente. Ok. Y en base a eso, determinan la sanción. Para los usuarios, las multas se calculan como un porcentaje de la energía que se consumió y no se pagó, la SNP. ¿Cómo? Las infracciones leves se multan con un 50% a 100% del valor de esa energía defraudada. Las graves van del 100% al 175% y las muy graves pueden llegar hasta el 250% del valor de la SNP. Pueden ser multas altas entonces. Pueden ser significativas, sí. También se contempla que se puedan hacer arreglos de pago para estas multas o deudas acumuladas. Facilidades de pago. Bueno, Sí, buscan que se regularice la situación. como toda regulación nueva y tan detallada, me imagino que no todo cambia de un día para otro. Supongo que habrá un periodo para que todo se adapte, ¿no? ¿Hay reglas para esa transición? Sí, claro. El reglamento incluye un título octavo con disposiciones transitorias. Piensa en cómo aplicar todo esto a millones de usuarios y a una empresa grande. Exacto, no es fácil. La disposición transitoria más importante quizás es que se da un plazo de 24 meses, o sea, 2 años, ¿2 años? para que todos los usuarios existentes tengan un nuevo contrato de suministro que siga estas nuevas reglas que hemos estado discutiendo. O sea que hay tiempo para firmar los nuevos contratos. Hay tiempo. También hay plazos para que los usuarios que actualmente tienen el medidor dentro de su propiedad, en el patio o dentro de la casa, lo reubiquen a un lugar accesible desde afuera, como pide la nueva norma. Ah, eso implica obras para mucha gente. Puede implicar una pequeña obra, sí, por eso dan plazos. Y también aclara algo importante. Si alguien ya tenía un arreglo de pago con la empresa por deudas anteriores, antes de que saliera este reglamento, ese arreglo se debe respetar. No se lo pueden cambiar. Bien, se respetan los acuerdos previos. Y la empresa distribuidora también tiene tareas en esta transición. Tienen que presentar un plan a la CRE de cómo van a atender todas las solicitudes de servicio que tenían pendientes antes del reglamento. Para ponerse al día. Exacto. También tienen que revisar y normalizar los sellos de todos los medidores del país, que es una tarea enorme. Actualizar la información que tienen sobre los depósitos en garantía de cada cliente y gestionar cómo van a devolver esas contribuciones por obras que pagaron los usuarios en el pasado y que ahora son reembolsables. Tienen bastante trabajo por delante en estos 2 años. Completo de poner reglas claras en la distribución eléctrica aquí en Honduras. Sí, es exhaustivo. Define mejor los derechos y deberes de ambos lados, de la empresa y de nosotros los usuarios. Detalla procedimientos para cosas súper comunes como pedir el servicio, cómo debe ser la factura, cómo se cobra, cuándo te pueden cortar, cómo reclamar. Exacto. El contrato formal y sobre todo la medición correcta con medidores confiables y bien ubicados parecen ser como la columna vertebral de todo esto, ¿no? Totalmente. Busca dar más certeza jurídica y más transparencia a esa relación que es tan esencial para la vida diaria y para la economía del país. Sí. Y como un dato curioso para que veas el contexto, el documento oficial de la Gaceta donde se publicó este acuerdo de la CRE trae en la misma edición otros avisos legales que no tienen nada que ver. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues avisos de juicios, registros de marcas comerciales, mencionan a BYD, la marca de carros chinos, a Starbucks, cosas así. ¡Qué mezcla! Es solo un recordatorio de que estas reglas del sector eléctrico operan dentro de todo un sistema legal y administrativo mucho más amplio, ¿no? Con sus propios procesos. Claro, todo está conectado. Para terminar, y pensando un poco más allá, queda como una reflexión en el aire, ¿no? A ver. Viendo lo detallada y compleja que es esta normativa, y sabiendo por lo que contaste al principio que ya hubo revisiones antes que quizá no funcionaron del todo, ¿cuáles crees que serán los mayores desafíos para que esto funcione de verdad en la práctica? Buena pregunta. ¿Cómo lograr que tanto la empresa, con sus inercias,
como la enorme diversidad de usuarios que hay en Honduras, desde grandes industrias hasta pequeñas viviendas rurales con niveles muy distintos de acceso a la información y capacidad de defender sus derechos, realmente conozcan y cumplan estas nuevas reglas. Ese es un reto enorme, la comunicación y la educación sobre estos derechos y deberes. Y que la supervisión de la CRE sea efectiva, claro. Y la pregunta de fondo, quizá, ¿cómo se logrará mantener el equilibrio? El equilibrio entre proteger al consumidor, que es fundamental, y a la vez asegurar que el servicio eléctrico siga siendo sostenible, que la empresa pueda operar, invertir, mantenerse financieramente viable en Honduras bajo este nuevo marco regulatorio. Ese es el equilibrio delicado que toda regulación busca, y que habrá que ver cómo se materializa en los próximos años. Son temas para seguir observando muy de cerca. Sin duda, temas para seguir analizando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis a fondo del nuevo reglamento. Ha sido muy esclarecedor. Un placer, como siempre. Y gracias a quienes nos escucharon. Hasta la próxima.